Bienvenidos a este nuevo episodio de Hábitos de Excelencia en Revit, creación y gestión de modelos de información. Recuerden que les habla Pablo Alejandro Zúñiga de BIM para Todos y hoy les vamos a mostrar nuevamente 5 de las buenas prácticas de gestión y creación de modelos de información. Acompáñenos en esta nueva edición. Bienvenidos a BIM para Todos, el canal donde el conocimiento en BIM se transforma en oportunidades. Comencemos entonces con el hábito de excelencia respecto a la vinculación de archivos externos como lo son los DWS. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Lo primero es que cuando vayamos a cargarlo, vamos a tener dos opciones. Entre ellas está vincular e importar, que es lo mismo que en inglés sería linkar para vincular e importar para importar. ¿Qué pasa cuando hacemos uno a la otra? La primera, con linkar o vincular, estamos llamando una referencia externa del archivo, por lo tanto no estoy cargando directamente y no me va a sumar al peso de mi archivo anfitrión. A diferencia del ImportCAD, que el ImportCAD sí lo que hace es que estoy como si estuviera explotando este archivo dentro de un modelo, por lo tanto estoy añadiendo un peso. Y esto pues nos va a mantener un archivo que no está limpio, que no es eficiente, además de que existen muchas limitaciones en el momento de utilizar los archivos de AutoCAD con esta forma. Entonces, siempre en la mayoría de los casos trabajamos con linkar. Segundo, cuando vamos a cargar los archivos, siempre existe una pestaña que nos dice si lo queremos cargar en esa vista en específico o si lo queremos cargar a nivel general. Les recomiendo que para cuando utilicemos vistas en planta, cuando vayan a cargar planta 1, planta 2, planta 3, alzados, todo lo que no sea una vista como tal en 3D, siempre lo apliquen exclusivamente en la vista de planta. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Cuándo tendría que utilizar en vistas 3D? Por ejemplo, cuando trabajamos con topografías que sí tienen elevaciones. En ese caso, sí es necesario que lo carguemos en 3D. Y por último, cuando vayamos a cargarlos, verificar de que esos archivos estén limitados en un área, porque cuando cargamos archivos que son muy grandes siempre aparece un error. Entonces, siempre procurar cargar únicamente lo que queremos cargar. Y además de eso, ya sea que estén posicionados, también les sumo de que no tengan elementos, líneas, tipos de información que no vayamos a utilizar. Porque esto finalmente genera un problema en el procesamiento de las vistas y lo más recomendable siempre es tenerlo lo más limpio y eficiente posible. ¿Cómo funciona esto entonces? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Cuando vamos a cargarlo, les decía que aquí dentro de insertar, la pestaña de insertar, tenemos la opción dentro de link, está linkar e importar. Entonces, siempre utilizar esta opción. Ahora, vamos a buscar un archivo en AutoCAD. Entonces, ya que hemos seleccionado un archivo en AutoCAD, nos aparecen bastantes opciones aquí al cargarlo. Cuando les decía que debe cargarse únicamente en la planta, es cuando esta opción va a estar activada. Si no lo hacemos con este botón, lo que se hace es que se va a una vista en 3D. Muchas veces uno recibe modelos y cuando abre el primer 3D aparecen una gran cantidad de archivos en AutoCAD, lo cual pues genera imprecisiones, genera confusión. Realmente no recomiendo que tengan esos archivos cargados de esta forma. Entonces, siempre con la opción de Core and Beyond. A no ser, como les dije, que en topografías, pues, ya es diferente. En este caso, sí debería estar en esta opción. Por otro lado, utilizarlo de las unidades importadas, les recomiendo que coloquen las que son, ¿sí? Ya que no, en la gran mayoría de veces no lo detecta automáticamente como lo dice acá. Y por otro lado, dentro de las cosas importantes, es también saber cómo funciona esto, ¿no? Realmente, con cualquier opción que trabajemos, va a cambiar todo el proceso, ¿sí?
En la mayoría de los casos les diría que centro a centro, cuando está recién empezando el proyecto y no está ubicado en un punto en específico, centro a centro siempre lo va a ubicar en el punto. Origen a origen, me va a alinear el origen del modelo con el origen del archivo en AutoCAD. Pasaría en el caso de que tengan alineados los dos orígenes en el mismo punto, tanto el archivo en AutoCAD como el REN. Y la tercera opción solo nos va a servir cuando tengamos enlazados los sistemas de coordenadas entre el modelo anfitrión y el vínculo, ¿sí? Entonces, si esto no está funcionando, si no tienen un sistema de coordenadas, pues realmente esto no va a servir y lo va a cargar por defecto en centro a centro. Entonces, esas son como las recomendaciones respecto a cargar archivos en AutoCAD. Bueno, como séptimo punto, vamos a hablar sobre cómo debería ser la correcta modelación de muros y pisos. ¿En qué radica esto? Resulta que existen tres tipos de crear estos elementos. Bueno, hablando de los muros son tres, en el caso de los pisos son dos. Y hablamos de lo que es muros multicapa. Los muros tipo Sandy están como en esta imagen que ven aquí. Los muros individuales, quiere decir que están creados por una sola capa o unicapa. Y lo que funciona también como muros compuestos. En el caso de los muros, vienen muros en su verticalidad, van cambiando los diferentes tipos de los que se componen. Entonces, esto siempre ha sido como una eterna discusión entre un BIM manager, entre el equipo de diseño, entre el equipo de presupuestos, sí, porque no se tiene como una definición rápida y concreta de cómo se debe hacer. ¿Cuál es la respuesta a eso? No les puedo asegurar, no les podría decir es una o la otra, como les digo, no hay una respuesta concreta, pero tenemos que siempre ir a devolvernos a pensar cuáles son los objetivos del proyecto. ¿Sí? Y dependiendo de los objetivos del proyecto es donde podemos pensar en cuál es la opción con la que deberíamos trabajar. ¿Qué pasa con el caso de la modelación multicapa o el tipo Sandy? Ya que configuramos unos muros que vienen con todas las capas y cuando dibujamos el muro pues ya estamos colocando 4 capas al tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, los tiempos van a ser mucho más rápidos cuando trabajamos de esta manera. Y estamos simplificando en sí como el procedimiento. A nivel general, pues se simplifica el procedimiento. Teniendo también pues una óptima también teniendo una óptima gestión pues de la misma creación de estos tipos de muros. ¿Para qué nos serviría específicamente el multicapa? Cuando tenemos un proyecto en el que vamos a crear una planimetría, vamos a tener una visualización 3D básica, no vamos a irnos a otros usos BIM posteriores. Cuando hablamos de usos BIM, no vamos a sacar cantidades, no vamos a realizar, por ejemplo, la simulación del proceso constructivo, no vamos a generar un control de obra a partir de estos elementos. Entonces, funciona perfecto el multicapa y no hay lío con eso. Pero aquí es donde ahora vemos cuáles son las diferencias con respecto a la modelación individual. Entonces, cuando trabajamos con modelación individual, quiere decir que ahora nos va a tocar generar cada uno de estos muros por independiente. Es decir, que aquí se tendría que generar 4 muros, mientras que en la otra opción está generando un solo muro. Estoy repitiendo el paso 4 veces. Y eso en sí es obvio, es real, de que va a ser más demorado. Pero va a ser más demorada la modelación. Pero nos ayuda a tener ahora sí como un enfoque más allá de la misma modelación 3D. ¿Como cuál? Por ejemplo, aquí sí ya podemos tener una cuantificación detallada. Te lo digo de verdad por experiencia. Nos ha tocado cambiar proyectos que vienen con muros multicapa y pasarlos a muros individuales porque es la forma más fácil de poder cuantificar. Es la forma más fácil para tener un control de costos. Ya que cada elemento por independiente le puedo asignar un material, bueno, más que un material, en el otro caso le puedo asignar un código específico como elemento nativo que viene cuando lo dibujo,
desde el modelo directamente como un muro, pues ya viene con una información preparada para que yo lo pueda leer luego en las bases de datos. Entonces, de esa manera nos va a ayudar a tener un precio, a tener un tiempo en el que se va a ejecutar. También nos va a permitir poder asignar una actividad en el cronograma para ese elemento en específico. Mientras que con la otra opción, pues como lo tengo todo agrupado, no voy a poder tener ese tipo de análisis, ¿sí? Entonces, sí, demanda más tiempo y recursos, pero proporciona una mayor precisión, una flexibilidad, maximizando esa aplicación de BIM en el proyecto. ¿Qué les diría yo entre ambas cosas? Realmente podemos combinar ambos métodos, ¿sí? Dependiendo de las necesidades, de lo que se va a utilizar o quién va a consumir esa información, esos criterios, pues podríamos pensar, bueno, tenemos unos muros que se repiten ciertas veces, entonces podemos generarlos tal vez con un muro multicapa y yo puedo tal vez en el presupuesto multiplicarlo por las veces que está, ya que es el mismo material, o tenemos que modelarlo por independiente porque son unos acabados específicos. Realmente no es el uno ni el otro, le diría que es un mix entre ambos, pero siempre cuando queramos ir a una especificación más avanzada nos va a llevar a trabajar con elementos individuales, ¿vale? Entonces eso tenerlo claro, créanme de verdad que muchas veces uno recibe modelos con gran cantidad de tipos de muros que solamente se han utilizado una sola vez, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si trabajamos un multicapa y tenemos 40 multicapas, cuando se utilizan una sola vez, quiere decir que no existe como una eficiencia en esa gestión de esos muros, ¿sí? Entonces, siempre pensar en lo más eficiente posible. Una estrategia de modelación adaptada optimiza el desempeño y los resultados en cada etapa del proyecto. Vamos al octavo punto. Otro hábito de excelencia siempre es empezar desde una plantilla. ¿Cuáles son esas plantillas? Cuando recién comenzamos a crear un nuevo archivo, nos va a pedir una plantilla. Normalmente utilizamos la de Autodesk, que viene por defecto, pero lo recomendable siempre va a ser ya tener unas características predefinidas que ya me van a ahorrar todo ese tiempo de configuración, ¿sí? Y ya voy a tener también estandarizadas, por ejemplo, lo que son los niveles, los parámetros, las familias que estoy cargando, ¿sí? Entonces, también me vuelve más eficiente mi trabajo y me lo vuelve también más ordenado. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una empresa que aplicó o generó un banco de familias que ya están todas codificadas, ya están todas revisadas por todos los equipos, y cada vez que se crea un modelo, lo voy a mostrar por aquí en pantalla. Cada vez que se crea un modelo, siempre se va a utilizar toda la información que está cargada aquí dentro de este banco de familias. Entonces, como pueden ver, ya con toda la gran cantidad de elementos que existen, esto va a ser como si fuera un rompecabezas. Van a ser como esas piezas de rompecabezas para poder crear el modelo. Entonces, ya nos limitamos a que se creen nuevos tipos, que se desconfiguren los nombres, se creen elementos, por ejemplo, que no existen en una base de datos del presupuesto, ¿sí? Entonces, todo con un debido flujo de trabajo estandarizado, siempre pues va a generar modelos cada vez más confiables, más precisos, más eficientes, y que ese objetivo que se había pensado al inicio, cuando recién se creó el proyecto, finalmente se pueda hacer. Entonces, en resumen, respecto a las ventajas de trabajar con plantillas, pues inicialmente el ahorro de tiempo, por otro lado todo lo que es la estandarización, ya que tenemos todo estandarizado, todo está bajo un marco predefinido, y por otro lado ya vamos a tener pues una mayor calidad y una mayor precisión, ¿sí? Ya que todas las características de los elementos están cargados específicamente en el parámetro que es. Ya no vamos a tener, por ejemplo, tipos de archivos
Error. Ya no vamos a tener, por ejemplo, tipos de familias nuevas, o planchas que no corresponden a los estándares de la empresa. Bueno, en fin, son muchas las cosas que se pueden tener en cuenta dentro de una plantilla. Finalmente, acá les decimos, un buen proyecto comienza con una buena plantilla, ya que esta va a ser la base que define el éxito de la ejecución. Que podemos llegar a un proyecto muy bueno, claro, si no tuviéramos plantilla, pero nos va a tomar mucho tiempo. Como noveno punto, un hábito de excelencia que debemos tener en cuenta es no ocultar directamente los elementos dentro de la vista. Es muy común que cuando queremos ocultar un elemento, no queremos verlo en una planta, en el 3D, le damos clic derecho y ocultar elementos en vista. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Se va a ir para una vista de elementos ocultos, donde permanece ya en los elementos ocultos, pero todavía se sigue cuantificando ese elemento, todavía sigue apareciendo en otra vista, todavía me está generando un sobrepeso al modelo. Recuerdo una vez que abrí el modelo, tenía el mismo modelo estaba copiado ocultamente en el 3D, ya que se quiso generar como una copia de lo que se había hecho, se había mandado a ocultar, pues, para que no tuvieran en el 3D. De hecho, estaba viendo que la cuantificación de ese modelo pues estuviera totalmente inconsistente, ¿sí? Entonces, ¿a qué opciones debemos recurrir? Tenemos lo que son los filtros de visibilidad. Esos de visibilidad vienen hasta predefinidos muchas veces en una plantilla de vista. Luego hablaremos también de las plantillas de vista, pero de esta forma es como una muy buena forma de apagar los elementos que no queremos ver, siempre por un criterio específico, ¿no? Por otro lado, también podemos apagar desde la configuración de visibilidad de gráficos, o pues unas vistas dedicadas donde queremos ver ciertos tipos de información, donde también pues podemos ver, por ejemplo, todo lo que es la vista estructural, la vista de coordinación, la vista de plomería o plumbing, eléctrica, ¿sí? Entonces, existen muchas alternativas para esto, pero no utilizar la opción de Hide Elements, que muchas veces se nos pueden quedar esos elementos ahí, luego va a hacer un error. ¿A qué me refiero entonces con ocultar elementos? Por ejemplo, resulta que yo dibujo por aquí 4 muros y resulta que en el 3D, supongo que no quiero ver este muro porque quiero ver lo que está dentro. Entonces le doy clic derecho, le doy clic aquí en Hide in View, la opción de elementos, y ya se ocultó. Muchas veces se piensa, no, ya son solamente 3 muros, pero cuando nos vamos al nivel 1, ese elemento sigue estando. En el caso de que quisiera apagar temporalmente, podemos utilizar la opción de las gafitas, la de prender o apagar temporal. Entonces aquí le podemos decir Hide Element, donde me aparece una pestaña en azul, y pues que nos va a servir específicamente para eso, ¿no? También con la opción de HH, que es lo mismo, se oculta el elemento. Y como lo dice la misma herramienta, como si me pusieran las gafas para ver ciertas cosas, y cuando me las quite, que es lo mismo que restablecerlo, vuelve toda la normalidad. Pero el otro elemento sigue estando oculto y solamente se puede llegar de esta forma con el bombillo y volver a prender. Entonces, no recomendada esa opción para nada. Por último, dentro de este episodio, tener cuidado con las familias que cargamos desde la web, ¿sí? Debemos ser muy selectivos con la información que estamos cargando, ya que estas familias pueden tener una gran cantidad de parámetros con información que realmente no la vamos a utilizar en ningún momento. Lo que está haciendo es generarnos un peso sobre el modelo, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es, primero, si pueden crear sus propias familias que tengan la información que ustedes necesitan, que estén parametrizadas, perfecto, es una muy buena opción. Van a utilizar familias que descarguen, revísenla, quiten los datos irrelevantes que están dentro de la familia para poder antes de cargarla, para que no se generen parámetros adicionales en los proyectos.
A veces uno abre la opción de parámetros y aparecen una cantidad de parámetros. ¿En qué momento los cargué o los generé? No, fue al cargar una familia, tenía esos parámetros. Sí, entonces siempre eh, evitar pues ese tipo de información que viene con este tipo de datos. Y tercer punto, pues el uso controlado de las familias. ¿Sí? Si por ejemplo vamos a cargar una familia que se repite 5 veces, solamente que nos cambia el ancho, pues para eso está la opción de generar los grupos y parametrizarla. Entonces, también he tenido muchos problemas con el peso del archivo cuando tenemos familias pues que vengan con errores, que vengan, por ejemplo, con archivos de AutoCAD cargados, imágenes, bueno, toda esa gran cantidad de cosas que se pueden cargar dentro de la familia y va a ser que el modelo, por ejemplo, pese 1 giga, ¿sí? Y uno empieza a borrar esas familias que estaban ahí cargadas y luego pasa a pegar 100 megabytes. Entonces, muy importante pues, tener en cuenta y eso de la gestión de la familia. Listo, entonces, eso era el último punto que quería tocar hoy. Nos vemos luego en el próximo episodio contándoles más de los hábitos de excelencia, más recomendaciones que tengan en cuenta para poder trabajar correctamente en el programa y generar modelos eficientes y alineados con los objetivos del proyecto. Muchas gracias por su tiempo.